vamos a hablar de las 5 cosas que me hubiese gustado saber antes de ir a hacer una constelación familiar. Así que si conoces a alguien que nunca haya hecho o si vos estás interesado, contame qué es lo que te gustaría saber sobre las constelaciones familiares antes de hacer un taller grupal, una consulta individual, un proceso sistémico breve, para poder darte más información. Se cumplen 12 años desde que yo hice mi primera constelación familiar y obviamente casi ni existía Instagram, ni la serie Mi Otra Yo, y las constelaciones familiares no eran tan conocidas como lo son ahora. Ahora hay mucha información dando vuelta. Yo hice un recorrido personal muy grande en mi vida, que fue atravesado profundamente por la mirada sistémica, por la mirada de las constelaciones familiares. Por eso yo siempre digo, una vez que hacemos constelaciones familiares, y no se trata solo de ir a un taller grupal, sino que se trata de vivir desde la mirada sistémica. Las constelaciones familiares proponen 3 órdenes, en otros videos hablé mucho más profundo de ellos, el orden de la pertenencia, jerarquía y el equilibrio entre lo que damos y recibimos. Esas son las bases de las constelaciones y eso lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, sin importar de si hayamos participado en un taller, hayamos hecho una consulta o lo que fuese. Obviamente, conociéndolos, por eso te invito a ver mis otros videos. Lo que me hubiese gustado saber en principio en ese momento es que no es necesario conocer absolutamente nada de nuestra historia transgeneracional. ¿Es bueno? Sí, pero no es indispensable para ir a hacer una constelación. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Hay mucha gente que me dice, bueno, pero yo no sé nada sobre mi historia, no sé nada sobre mis abuelos, no sé nada sobre mis padres o sobre de dónde vinieron, qué es lo que pasó. En una constelación familiar, cuando venís a constelar, se suelen hacer preguntas poco frecuentes, si es que no estás acostumbrado, si no usaste antes este tipo de herramientas, como por ejemplo sobre abuelos, sobre muertos, sobre hijos no nacidos, sobre hermanos no nacidos, sobre abortos. Hay un montón de preguntas que no son tan frecuentes. Esas preguntas se hacen para tener ciertas hipótesis o cierto desarrollo de la historia, pero no son para nada excluyentes. En sus últimas constelaciones, las constelaciones del espíritu, Bert Hellinger prácticamente ni le preguntaba el nombre a la persona que se sentaba al lado de la constelar. Esto era porque uno de los requisitos que tenemos que tener los consteladores es la neutralidad absoluta. Es decir, que si a mi lado se sienta una víctima o un perpetrador del sistema, yo como consteladora, y esto es bueno para como persona, no puedo ni debería emitir ningún juicio. Por eso es tan importante en las formaciones que hacemos la longitud, como que sean largas. ¿Por qué? Porque hay un proceso personal al hacer una formación de constelaciones familiares que es indispensable, ¿no? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué te parece este curso? 5 meses, 6 meses, 7 meses. Bueno, yo siempre recomiendo por lo menos 2 años y después, obviamente, la vida te va a seguir transformando, pero te va a seguir mostrando cosas. Pero también hay un proceso y un tiempo indispensable para que uno como constelador pueda ir ordenando su sistema. Obviamente, en general, cuando nos formamos como consteladores es porque mucho tiempo antes venimos haciendo un proceso personal. Entonces, Bert Hellinger en sus últimas constelaciones no le preguntaba prácticamente nada de su historia a la persona que iba a constelar, porque las preguntas lo que invitan es a irnos a la mente, al relato. Nosotros vivimos en una realidad relatada, es decir, que nos las cuenta nuestra cabeza y que seguimos perpetrando por nuestro cuento en la cabeza, por nuestro relato, cómo fue nuestra madre, cómo fue nuestro padre, que nos dio poco cariño, que nos dio mucho cariño, que era absorbente, que papá engañó a mamá, que mamá engañó a papá, que papá se fue de casa, que mamá nos abandonó. Un montón de relatos que nos perpetúan en un lugar que no es de fuerza para nuestra propia vida. Entonces, por eso tampoco es indispensable conocer nuestros orígenes. Para hacer puntualmente una constelación después, como siempre digo, es información que nos suma porque después ahí podemos ir viendo las lealtades, las implicancias, fechas aniversario, que son fechas puntuales que se repiten en el sistema familiar, por ejemplo, un mes o un día donde nace un nieto que murió su abuelo o que su padre murió el mismo día que nació el hijo o que hubo un accidente o una pérdida muy grande, fechas significativas para el sistema familiar o casamientos, aniversarios, no tiene que ser negativo en sí misma, pero son fechas que son muy cargadas energéticamente y emocionalmente. Entonces, esa información está buenísima para que nosotros podamos conocer, pero no para ir a hacer un taller, no es indispensable. ¿Por qué? Porque en un taller de constelaciones o en una consulta individual, lo que se muestra y lo que sucede es lo que el alma y el sistema familiar habilitan para que se muestre. Por eso, no es que una constelación, a veces sí, pero no siempre, muestra absolutamente todo, porque sería muy complejo, muy complejo, no de difícil, sino porque estamos formados, como somos un sistema, estamos formados por muchas piecitas, ¿no? Y entonces una constelación muestra una cosa, después otra, y se va armando el rompecabezas, ¿no? Como trabajamos con un campo mórfico, que es un campo de información, cuando nos predisponemos a ver una información, a saber qué es lo que pasó, a sentir lo que pasó, a mirar lo que quedó excluido, se manifiesta y se presenta en el campo, en ese campo,
que puede ser, por ejemplo, si es un taller grupal, en el espacio que se desarrolla ese taller grupal, pero si es en una consulta online, por ejemplo, yo puedo estar acá y vos podés estar acá, allá no hay ninguna interferencia para que el campo se manifieste, porque no es algo físico, sino es algo energético. Y con esto de la disponibilidad, ¿no? Hay sistemas, ¿no? Cuanto menos información hay en un sistema, quiere decir que más cerrado está y más dolor o secretos hay en el sistema familiar. Porque algunas personas saben mucho de su sistema familiar, de sus padres, de sus abuelos, de su historia, y porque otras no. No es obviamente sí por el interés, pero también por esa habilitación. Es decir, que hay alguien que vino en el sistema familiar para empezar a ordenar, ¿no? Antes, obviamente, tal vez generaciones de abuelos, bisabuelos o padres, dependiendo de la edad, no se hablaban de las cosas, no era muy común y es muy común, yo escucho a muchos consultantes y dependiendo esto de la edad, ¿no? Ahora tal vez más ya consultantes de mi edad tienen más información, pero tal vez los que rondan los 60, los 70, los 50 tienen menos información porque sus padres hablaban menos o porque se pensaba que así se protegía a los hijos, se cuidaba a los hijos, porque antes el dolor era visto como algo negativo, ahora estamos mucho más abiertos a que el dolor es parte de la experiencia humana y parte de las relaciones y parte de lo que venimos a experimentar y parte de la vida. Obviamente ahora hay un tratamiento mucho más amoroso en cuanto a lo que es el dolor y transitar el dolor. Lo que no quiere decir que estemos exentos porque, bueno, obviamente esta sociedad y este tiempo nos exige ciertas cosas distintas a lo que les exigieron a nuestros padres o a nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Entonces, y también esto está muy relacionado a quienes eligen para abrir su propio sistema o no en una constelación. Y esto es un tema muy polémico porque también esta es una pregunta muy frecuente que aparece, es ¿constelamos todos o no constelamos todos en un taller grupal? Y yo, como siempre les digo, no lo sé, pero no porque dependa de la cantidad de personas que vengan al taller, sino por la disponibilidad y porque, por ejemplo, en un taller grupal se desarrollan distintas propuestas, además de en mis talleres grupales, además de las constelaciones familiares. Ejercicios sistémicos, propuestas chamánicas, Gestalt, movimiento del cuerpo, etcétera, ¿no? Y no tiene que ver con el tiempo de duración del taller, sino con que a aquellos que llamamos a constelar es porque su alma y su sistema familiar está disponible y abierto para recibir esa información que ese día esa persona particular tiene para recibir. ¿Que es la información completa de todo? No. Después se va abriendo cada vez más, va llegando más información, se van presentando nuevas dinámicas, surgen nuevas charlas, tal vez surgen nuevas preguntas en uno mismo y se va reacomodando el sistema familiar, ¿no? Yo, como siempre les digo, esto es abrir una puertita y es como por es un pasito, ¿no? El que damos al constelar de nuevo. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me hubiese gustado saber. Obviamente, con el transcurso de los años fui conociendo mucha más mi historia y entendiendo de otra manera las cosas por este conocimiento que tengo y entendiendo lo que me pasaba a mí como persona y como parte de mi sistema familiar y como parte del lugar que ocupo en mi sistema familiar. Y con esa información puedo hacer mucho o nada también, porque a veces la información nos imposibilita ciertos movimientos, por eso a veces tampoco está esa información. Y poder honrar lo que aparece y lo que no aparece también es parte de ese movimiento. Nos imposibilita en el sentido de que, de nuevo, de que nos vamos a la mente, de que entonces empezamos a buscar justificaciones, culpables, reproches, ¿no? Aparece otro mundo de ideas. Entonces está bueno saber que para ordenar no es necesario ninguna información. Está buena para poder entender y si con ese entendimiento vamos a tomar alguna acción. Si no, no sirve mucho, digamos, ¿no? Y tal vez los apasionados de su historia familiar o a partir de estos encuentros se dan cuenta que son apasionados por saber su historia familiar, como yo, bueno, les gusta recibir esa información. Pero siempre hay que saber que no es para buscar culpables, sino para poder agradecer, honrar todo lo que somos y que gracias a todos los que vinieron antes, nosotros somos lo que somos. La segunda cosa también muy polémica es, y que a mí me hubiese gustado, y que yo hoy por hoy lo entiendo así y siempre lo dejo porque trabajo con adultos y no con niños, muy al libre pensamiento de esa persona y muy a la libre decisión de ese adulta con la que estoy trabajando, ¿no? Que esto es que si a vos, individualmente a vos, esto no es si es bueno o es malo, sino es como individualmente a vos, te va a hacer bien compartir lo que sucedió en la constelación, está buenísimo que lo compartas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Vas a salir a los cuatro vientos a gritar con un desconocido, con el diariero o con el panadero que constelaste y en esa constelación salió un secreto familiar? No, obviamente es una información delicada, es una información preciosa, es una perla y hay que cuidarla como tal, ¿no? Entonces, con discernimiento es, bueno, tal vez yo voy a un tipo de terapia que
que está a favor, o no sé si a favor, pero por lo menos contempla las constelaciones familiares, o tal vez tengo una amiga que ya hizo constelaciones familiares y podemos compartir, o quiero hablar con mi mamá sobre esto que salió en una constelación familiar, preguntarle, ver si hay disponibilidad de parte de ella, mamá, papá o quien sea, para charlar esto, porque me va a nutrir lo que está sucediendo, lo que se manifiesta en esa charla, está buenísimo. Ahora, si yo me voy a poner a pensar, uy, no, porque el que aparecía ahí tirado en el piso era mi hermano, era el segundo, era el tercero, era esto, en realidad me olvidé de decirle esto a la consteladora, me tendría que haber dicho esto, ¿no? Pero en realidad tendría que haber constelado esto, y todo un montón de cosas que aparecen en la mente después, no tiene sentido, ¿no? Precisamente por eso a veces se recomienda esperar un tiempo para hablar de la constelación. Pero podemos salir de una constelación y que nuestra vida se transforme automáticamente o que nada pase. Eso por sentado. Entonces no es que si hablamos va a pasar algo catastrófico y si no hablamos va a pasar algo increíble. Y también saber que eso que pasa, que a veces parece mágico, ¿no? Porque esto pasa mucho. Es como, bueno, fui a constelar el trabajo y a los 2 días me llamaron un trabajo nuevo, fui a constelar la relación con mi mamá y de repente retomamos el vínculo, la relación. Eso es porque hay algo que se está gestando y porque también hay un nivel de conciencia en esas personas que ya internamente, no es como la semilla, bueno, no es que la plantaste y el otro día salió. Hay un montón de trabajo interno invisible que no se ve, pero vos un día viste el brotecito saliendo, ¿no? Y eso es lo mismo. No es mágico, es algo que ordenamos internamente. Es como cuando empezás a ordenar la casa que de repente encontrás algo que venías buscando hace 6 meses, por ejemplo, ¿no? Estaba acá, lo busqué 80 veces en el mismo lugar y no estaba, ¿no? Como decís, dale, acá pasa algo raro. Bueno, eso, ¿no? Es eso, energéticamente se mueve algo y entonces se habilita que pasen otras cosas, ¿no? Es como... Bueno, no sé si desde donde me están mirando o en su época se jugaban a ese jueguito que se armaba por encastre y se tiraba una canica y la canica podía dar vueltas y según cómo lo armabas iba para un lado o para el otro, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Yo soy muy gráfica, ahí para los que me vienen escuchando hace tiempo lo sabrán, y para los que no soy muy gráfica pongo ejemplos simples para que puedan ir entendiendo con simpleza lo que son las constelaciones familiares. Decisión de adulto, ¿no? Por eso ir adulta. Yo no les digo ni que sí ni que no, sentilo vos, sentilo qué pasa, qué necesitas vos, ¿no? Todo esto que hacemos es para volver a la escucha, para vernos, para validarnos, para hacer los movimientos necesarios en nuestra vida. Y hay personas que tienen que hablar más y hay personas tal vez que tienen que hablar menos, ¿no? Entonces eso es individual, lo sabe cada uno. Y hay momentos que necesitamos una cosa y hay otros momentos que necesitamos otra cosa. Y todo es totalmente válido. Y esto me da pie a otra cosa de las que me hubiese gustado saber cuando fui a hacer constelaciones familiares, es que hay que tomar acciones concretas, decisiones y acciones concretas después de hacer un taller de constelaciones familiares, una consulta o lo que fuese. A veces la decisión concreta es irse a vivir a otro país y a veces es decir, hoy no quiero verte, ¿no? De nuevo, cada historia es particular, cada sistema es particular y cada persona es particular. Entonces, cada uno va a ir viendo lo que necesita. Y eso es, de nuevo, vuelvo a repetir, lo importante. ¿Por qué de nuevo digo esto? Retomando un poco el tema anterior, es que las constelaciones no son magia. Y este es el cuarto que quería decir, ¿no? Si bien, como decía, para algunas personas salen de una constelación y a los 2 días, porque esto, digo, como yo acompaño procesos, lo veo frecuentemente, pasa, y otras personas que dicen, no me sirvió para nada. Porque hay que tomar decisiones concretas y adultas, respecto a lo que vimos en esa constelación. ¿Qué pudimos haber visto? Por ejemplo, que yo estaba cuidando a mi mamá, siendo la madre de mi mamá, o estaba mirándola porque ella sufrió mucho por una pérdida, o, por ejemplo, con una hermana o un hermano, estoy siendo el padre o la madre de mis hermanos, o estoy siempre disponible para todos, dando, sosteniendo, y no me dejo sostener, no dejo recibir, no puedo recibir. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Vemos algo? Bueno, y después la decisión y la acción la tenemos que tomar nosotros. Nadie nos va a escindir de tomar las acciones y las decisiones concretas en nuestro día a día. Y esto es crucial y es por eso que algunas personas dicen no me sirvió para nada las constelaciones y otras dicen me cambió la vida. ¿Y qué quiere decir me cambió la vida? Y esto yo lo traje en uno de los videos que subí de comentarios que se habían dado a partir de unos reels que subí y se hicieron virales. No cambió nada en mi vida salvo que empecé a decir que no a ciertos trabajos. Me puso una chica que había hecho constelaciones y yo le puse, pero ¿cómo? Si vos empezás a decir que no a ciertos trabajos, también puede parecer una decisión minúscula e irrelevante, pero con el tiempo, ¿qué
¿qué va a hacer? Que vos estés ubicada en tu lugar de trabajo, que consigas un trabajo acorde, que te paguen bien, que el clima laboral sea bueno, que vos te sientas feliz, que estés haciendo lo que te gusta hacer, que estés al servicio de la vida. ¿Y eso qué va a hacer? Que vos cada vez te sientas más plena o más pleno y que vos hagas unos movimientos y no otros. Entonces, eso es que la vida cambia. ¿Qué puede ser otra decisión? Por ejemplo, tengo que dejar a una pareja que es totalmente tóxica. Y bueno, eso es una decisión que cambia la vida. No lo podía dejar hace 2 años, estoy con una persona que me engaña, que me golpea, que me trata mal. Y después de la constelación dije, bueno, tengo que tomar esta decisión, tengo que dejarla. Y me voy de esa relación. Y eso es que cambia la vida, ¿no? Y eso va sumando cositas y la vida cambió de repente, ¿no? Como un poco de nuevo trayendo esa imagen de la semilla que brota, ¿no? Parece que no pasa nada, pero pasan un montón de cosas. Entonces, de nuevo, hay gente que dice, bueno, la solución es irse a vivir de otro país y lo ves y cambió rotundamente toda su vida, ¿sí? Y hay cosas y otras personas que los movimientos son más pequeños y no tienen, no, como que dejemos de mitificar que porque esa persona hizo ese cambio es mejor que hacer este pequeño cambio, ¿no? Y tampoco sabemos lo que le implicó a esa persona esa pequeña decisión de dejar a su pareja, ¿no? Un poco ahí mezclado con esto de la magia, de que las constelaciones no son magia, pero sí pueden mostrarte cosas que tal vez hace mucho tiempo venís trabajando, ¿no? Como en una sesión puedes ver cosas que venís trabajando hace años o que tal vez que no podías destrabar hace años, o que estabas trabajando con tu terapeuta o con vos mismo y no lo podías ver y de repente en una constelación lo viste. Eso sí, absolutamente. Y realmente se siente mucha liviandad al poder empezar a ver y decir, es esto lo que me pasa, es esto lo que me pasaba, es esto lo que tengo que modificar. Realmente son una terapia, son una herramienta más rápida, pero no porque el efecto sea rápido, sino porque lo que vemos, es verlo, ¿no? Ahí en el campo. Bueno, y como todas estaban relacionadas un poquito con todas, ya no me acuerdo si mencioné las 4 o 5, sí la mencioné por arriba, les voy a hablar de la quinta, que es, no es necesario, de la quinta cosa que me hubiese gustado saber, es que no es necesario hacer tu propia constelación, abrir tu propio sistema para trabajar en vos, en tu sistema familiar. Y esto viene relacionado a la pregunta de si constelamos o no constelamos todos. Y esto es particularmente en los talleres grupales. Hay que comprender que los talleres grupales se forman por una sinergia, por una energía, por un movimiento que nos convoca a cada uno individualmente. Pero nunca un taller grupal es igual al otro. A veces se trabajan más temas de hermanos, a veces de comunicación, con papá, de dinero, con la pareja, con el cuerpo, la enfermedad. Distintas temáticas se van desarrollando y los talleres son totalmente diferentes entre sí. Entonces, lo que está trayendo una persona que abre su sistema familiar es un portavoz de todos, ¿no? Entonces, hay 3 formas de participar en un taller grupal. Una de ellas es participando, ser participante, es decir, estar en el círculo cuando te anotas a un taller. Después de representante, que es a esos participantes del taller, se los llama a representar en la constelación de otra persona, de la persona que está abriendo su sistema familiar. Y después, el último, como consultante y abriendo tu propio sistema familiar. Ninguno es mejor que el otro. Todos trabajan por igual. Cuando nosotros, por ejemplo, nos llaman a representar en un taller grupal, es porque hay algo de nuestro sistema familiar que se está tocando mucho o poco con ese sistema familiar. Hay algo de esa información que está trayendo esa persona que también nos va a servir a nosotros. Si representamos a una mamá, no es lo mismo que representar a la hija, que a un perpetrador, que a una víctima, que a una enfermedad, que a un duelo, que a un hijo no nacido, etc. Esa información también es información para nosotros. Entonces, tal vez todo lo que hacemos en un taller grupal es representar. Y eso es un montón. Muchas personas, y yo también cuando voy a constelar, a participar en un taller de constelaciones de otra persona, alegamos que representar es casi mejor que constelar tu propio tema. Porque ahí lo estás poniendo en el cuerpo, lo estás vivenciando, ¿no? Si bien estás al servicio de la otra persona y no sos vos, y lo que pasa ahí no sos vos y no es tuyo, esa información te la llevas en el cuerpo para vos. Entonces, igualmente que si estamos en el grupo y no representamos y no constelamos, toda esa información que te está mostrando los representantes y el consultante que se sienta a constelar es para vos. Así que llévala. No te pierdas tanto. Una vez tuve un sueño muy, muy vívido. Era época de la pandemia, o después de la pandemia fue, pero bueno, el sueño transcurría en la pandemia, donde Bert Hellinger ya estaba muerto, pero iba a un taller de Bert Hellinger, así un congreso de Bert Hellinger. Y bueno, un montón de gente, ¿no? Imagínense, un montón de gente, así un espacio enorme, 300, 200 personas, no sé cuántas había,
Y Bert Hellinger empieza a preguntar, bueno, ¿quién quiere hacer su propia constelación? Yo levanto la mano y dije, qué honor constelar con Bert Hellinger, por favor. Llama a la chica que está al lado mío en el sueño. Me dice, después te llamo vos, en la próxima te llamo vos, me dice él. Pero era Bert Hellinger, chicos, era ya viejito, todo. Gente con los barbijos, todo. Bueno, me va a llamar a mí, qué emoción, no me va a llamar Bert Hellinger. Primera constelación, transcurre la constelación. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando ahí porque estaba muy emocionada porque me iba a llamar Bert Hellinger a constelar. Pasaba el tiempo, primera constelación, segunda constelación, tercera constelación. Yo decía, la puta madre, va a terminar el congreso y no me va a llamar a constelar y me dijo que me iba a llamar a constelar. Bueno, todas las constelaciones transcurrían y pasaban y yo esperando mi momento hasta que se terminó. Nunca me llamó Bert Hellinger. Me acerco a él, muy enojada. Le dije, me dijiste que me ibas a llamar a constelar. Le hablaba en inglés. Y él me dice, sí, te lo hice a propósito. Y te perdiste todo esto, que también es para vos, que también era para vos, por estar tan concentrada en el después, en que te llamen, que esto, que lo otro, en la mente, te perdiste todo lo que era para vos. Y ¡fua! Eso fue un montón de información, que fue un sueño, una bendición para mí. No fue hace tanto. Yo me acuerdo que en los primeros talleres, siempre cuento también, ¿no? Cuando fui hace 12 años a constelar, levantaba la mano, un taller de 20, 30 personas, no me acuerdo. 8 talleres fui a constelar y yo decía, ¿por qué no me llama a constelar? Bueno, y después afortunadamente entendí por qué no me llamaba a constelar y realmente cuando me llamó a constelar todo se dio maravilloso, ¿no? Pues porque mi alma realmente estaba preparada para eso. Así que también siempre yo los invito mucho a confiar en el proceso, que no hay nada en nuestra vida que esté pasando por casualidad y que ese es el regalo, ¿no? Un poco también podríamos aplicar este sueño a la vida. No te pierdas la vida buscando algo, esperando algo. La vida es para vos, está para vos, ahora, aquí, ahora, con esto que ya es. Tomá ese regalo, esa bendición, esos mensajes que te están llegando, esas relaciones. Si hay que cambiar algo, hay que cambiarlo. Lee entre líneas, porque la vida nos está mostrando todo el tiempo nuestros desórdenes y órdenes y todo lo que logramos en el sentido de ese orden en nuestro lugar y posicionarnos en nuestro lugar. Entonces, tomemos ese regalo, esa bendición. Ni siquiera tenemos esto que nos dejó Bert Hellinger, que es un gran regalo, usémoslo para eso. Tomémoslo para ordenar nuestra vida, para mirarla, para honrarla, para caminar honrando el camino, nuestro propio camino, de todo lo que transitamos, nuestros dolores, nuestros aciertos, nuestros desaciertos, nuestras equivocaciones, todo, y la de todos los que vinieron antes para que no sea en vano y poder construir realmente esa vida que soñamos, que queremos, que en realidad es la paz, ¿no? También cuando Bert Hellinger decía, la paz comienza en el alma, ¿no? Y comienza en el alma, internamente de uno y después se refleja afuera, porque cuando estamos en paz con nuestro sistema familiar, con nuestros padres, con aquello que somos, que fuimos y que fueron y que son, hay paz con lo que es afuera, con lo que está funcionando y con lo que no está funcionando también. Hay decisiones, tomamos acciones, nos movemos de ciertos lugares, nos corremos. Bueno, la vida nos invita a danzar todo el tiempo con estos órdenes, ¿no? Así que bueno, un poco eso era lo que les quería compartir hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado información para que les sume. Si sienten compartirlo, si creen que hay alguien que le puede sumar esta información, compártanlo. Los invito el lunes 15 de junio. Voy a estar dando una charla sobre los 3 órdenes del amor. Les voy a dejar el link acá abajo para los que viven en Capital Federal o Buenos Aires, en Villa Urquiza. Así que los espero.